Buenos días a todos, bienvenidos a esta clase de contratos telemáticos. Son aquellos contratos celebrados a distancia. En la clase del día de hoy los vamos a poner en el marco de los ejemplos prácticos en contratos de consumo. Bien, vamos a arrancar viendo contrato y relación de consumo. Es decir, vamos a empezar por el concepto. El Código Civil y Comercial nos va a hacer una referencia a lo que es el contrato de consumo, definiendo este como un vínculo jurídico que se establece entre un proveedor y un consumidor. Esto está en el artículo 1092. Y por otro lado tenemos la Ley de Defensa al Consumidor, ¿no? Que es la 24240. Esta ley de defensa del consumidor nos va a decir que es el vínculo jurídico entre un proveedor y el consumidor o el usuario. Esto está en el artículo 3 de la 24240. Ahora bien, ¿qué sucede cuando nosotros hacemos referencia a este vínculo jurídico? Este vínculo jurídico significa que se van a crear derechos y, por supuesto, obligaciones en un contrato, ya sea telemático, celebrado a distancia o con las partes presentes, ¿no? Es decir, que el proveedor y el consumidor o el usuario van a ser quienes establezcan estas obligaciones que ahora vamos a ver de qué manera lo van a hacer. Porque acá hay que destacar que la relación de consumo puede tener como origen un contrato u otro tipo de fuentes, como lo es la ley, actos unilaterales, etcétera, ¿no? Aquí es muy importante la definición que nos da Borda en contratos. ¿Por qué? Porque al hacer referencia a los contratos de consumo, Borda nos dice que todos los contratos de consumo denotan una relación de consumo, pero no todas las relaciones de consumo van a tener origen en un contrato. Por eso vamos a lo que es la relación de consumo ya normativa. En nuestro país está protegida, como yo les dije, ¿no? Con un amplio sistema normativo como es la Ley de Defensa del Consumidor 24240. También lo hace la Carta Magna en el artículo 42, 43, que justamente brindan protección a este tipo de derechos, como les mencioné también en el 1092 del Código Civil y Comercial de la Nación, que refiere, por supuesto, a la relación de consumo. Todo esto les va a servir para el marco normativo. También tenemos que agregar las normas relacionadas a la ley de lealtad comercial en este caso, pero mucho no hagan hincapié en lo que es la lealtad comercial porque eso ya es un régimen específico, más que nada para otro tipo de cuestiones que es de entes regulatorios. Defensa de la competencia, que es otro régimen también y demás. Para que ustedes tengan una idea, el régimen de lealtad comercial que yo trabajé en esta división, se utilizaba en su momento para controlar desde los organismos estatales la competencia, por ejemplo, que se ajusta entre los supermercadistas cuando recién se lanzó el famoso Precios Cuidados. Defensa de la competencia es más o menos similar exactamente en ese marco. Para que tengan una idea. Por eso en estas dos cuestiones mucho no hagan hincapié. Sí, todas este tipo de normas no requieren una armonía, es decir, lo que se llama diálogo de fuentes, para lograr una coherencia y que se evite justamente espacios grises, ¿no? Por eso la finalidad que busca el Código Civil y Comercial es regular este tipo de contratos de consumos y no derogar ni alterar la ley ya establecida, que es la 24240, salvo, por supuesto, modificaciones que se le han hecho en el artículo 18, 40 bis, etcétera, ¿no? Ahora bien, en cuanto al artículo 1093, el contrato de consumo en sí, el contrato de consumo, como ya he adelantado, se celebra entre un consumidor o un usuario final con una persona jurídica o humana que actúe de manera profesional u ocasionalmente con una empresa productora de bienes o también alguna que pueda dedicarse a la prestación de servicios, ya sea en la rama privada o pública, cuyo objeto sea la adquisición, uso o goce de los bienes o servicios, depende,
por parte de los consumidores o usuarios para el aprovechamiento familiar, privado o el esparcimiento social. Un poquito larga la definición, sí, pero si la van leyendo pausada se van a dar cuenta que es fácil de entender. En sí lo que hay que tener en cuenta es que en el contrato de consumo una de las partes, que es el consumidor o el usuario final, es una de las partes y la otra es el proveedor que también va a tener, por supuesto, el objeto del contrato, adquisición, uso o goce de la cosa. Ahora bien, en cuanto al consumidor, acabamos de ver el contrato de consumo 1093, ahora vamos al consumidor. ¿Qué es un consumidor? Bueno, la ley, el artículo 1092, considera consumidor aquella persona jurídica o humana que adquiera o utilice, ya sea de forma onerosa o gratuita, algún servicio o algún bien como destinatario final. Ahora, este servicio o este bien lo puede usar en beneficio propio de un grupo familiar, de un grupo social, que ahí ya hablaríamos, lo vamos a ver más adelante, consumidor equiparado, en este caso, que sin ser parte de la relación de consumo, como consecuencia u ocasión de esta, ¿no? Utiliza este bien. Por ejemplo, un consumidor equiparado en una casa, vamos a aplicarlo a una situación práctica, serían los hijos de un matrimonio que adquiere el servicio de Internet en el hogar, ¿verdad? Es decir, el hijo, por ser menor de edad, no puede contratar, por ende no es parte de la relación establecida entre el proveedor del servicio y el consumidor final, que es el titular, el que paga el servicio, pero es un consumidor equiparado porque se beneficia de esta relación, ya que si bien no lo contrata ni lo paga, lo utiliza. Por otro lado, también tenemos el consumidor directo, que va a ser la persona, bueno, jurídica o humana que adquiere o usa bienes o servicios como destinatario final, que en sí es lo que les acabo de explicar, ¿no? Pero ¿qué pasa? Para ser considerado consumidor, en este caso, es fundamental analizar el destino de este servicio o de este bien que se va a adquirir. Es decir, que lo debe adquirir o usar como destinatario final para, ¿qué cosa? Para específicamente satisfacer una necesidad ya sea de su grupo familiar o suya, ya que de lo contrario, si adquirió un bien no para consumirlo, sino para integrarlo, por ejemplo, a un proceso de producción o incluso compra al por mayor para revender, no es un consumidor. Sepan distinguir esta cuestión, el destino que se le da a este bien o servicio adquirido. Por otro lado, ya hemos visto el consumidor, ahora vamos a ver el proveedor. ¿Qué se considera proveedor? El Código Civil y Comercial en sí no lo va a definir, no vamos a encontrar, como recién, una definición de proveedor, pero sí lo hace la Ley 24240, que es la Ley de Defensa del Consumidor en el artículo 2. Hace rato vimos el 3. Entonces, proveedor, nos va a decir la Ley de Defensa del Consumidor, es el que básicamente elabora, comercializa o distribuye tanto servicios como bienes para que lleguen al consumidor, ¿no? Podemos seguir usando el mismo ejemplo. Alguna compañía que brinde un servicio de Internet para que llegue al consumidor. Ahora bien, puede tratarse de una persona jurídica o una persona humana, pero sí es verdad que va a requerir que desarrolle su actividad, ya sea de forma profesional, incluso aunque lo haga de manera ocasional. ¿Por qué? Porque es fundamental que para ser considerado proveedor posea este actuar profesional, ¿no? Es decir, que elabore, distribuya o incluso comercialice este servicio o este bien. Porque según la ley 24240, Defensa del Consumidor, también existen, ¿no?, los profesionales liberales que para ejercer requieren título universitario y matrícula otorgada por un colegio profesional como nosotros los abogados. Ahora bien, nosotros los abogados no somos considerados proveedores, no nos aplica la ley de defensa al consumidor, más allá que seamos monotributistas, etc. Pero esta normativa sí, ojo acá, es aplicable a la publicidad que se haga el profesional para ofrecer su servicio, no para el servicio en sí. También es aplicable cuando se ejerce como empresa, en este caso, por ejemplo, una empresa prestadora de servicios médicos.
Ahora bien, en cuanto a la obligación que tienen los proveedores en el 1097 del Código Civil y Comercial, esas obligaciones son básicamente garantizar condiciones de un trato digno y atención a todos los usuarios y consumidores, garantizar un trato no discriminatorio y portal equitativo, la libertad de contratación, suministrar información al consumidor, en este caso, no realizar ni publicidad prohibida, ni tampoco no respetar las precisiones que se formulan en la publicidad. Por eso es que deben garantizar estas condiciones de atención y trato digno a todos los usuarios y consumidores, ¿no? También, como dije, el trato equitativo y no discriminatorio, ya que no puede haber diferencias basadas en pautas contrarias a la garantía de igualdad. O cuando hice referencia, por ejemplo, a la libertad de contratar, que es el 1099 del Código Civil y Comercial, este artículo nos va a decir que va a quedar prohibido las prácticas que limitan la libertad de contratación del consumidor, en especial aquellas que subordinan provisión de productos o servicios a la adquisición simultánea de otros. El claro ejemplo es cuando vamos a alguna firma de electrodomésticos a comprar un celular y nos quieren vender el celular, el seguro, la pantalla, el vidrio, y si no compro uno no me dan el otro. Exactamente sería este el clarísimo ejemplo, ¿verdad? Ahora bien, ya teniendo esto claro, vamos a también dejar en claro el tema del suministro de información de forma cierta y detallada, que es algo que no sucede prácticamente nunca, porque todo aquello que está relacionado con bienes y servicios en cuanto a la esencialidad de sus características, estas condiciones de su comercialización y cualquier circunstancia que sea relevante para el contrato debe ser siempre suministrada de forma gratuita al consumidor y proporcionada con la claridad necesaria para su comprensión. Es más, en sí, en la práctica, el uso y costumbre nos dice que esto debe estar resaltado en letra negrita antes de finalizar el contrato, en este caso. Porque tampoco, por ejemplo, respecto a la publicidad, se puede realizar publicidad prohibida. Es decir, publicidad que contenga indicaciones falsas que induzcan a una persona a comprar algo creyendo que es de tales características y no lo es. Debe efectuar comparaciones de bienes o servicios cuando son de naturaleza que conduzcan, ¿no? A un error o consumidor. Esto tampoco lo puede hacer, efectuar este tipo de comparaciones. Por otro lado, debe también respetar toda aquella precisión que se formule en la publicidad. Por eso ustedes van a ver o escuchar en la radio, aquellos que manejan, que algunas publicidades dicen hasta agotar stock. ¿Por qué? Porque yo en realidad, bueno, puedo ir un día, no sé si hay stock, que eso también es bastante controversial, porque nos pueden decir, bueno, se acabó el stock y a mí nada me garantiza que eso sea verdad, ¿no? Pero por eso es que lo agregan, para que de no estar yo me tengo que presentar en un local y me lo tienen que vender, en este caso. Por eso es que cada cosa, cada precisión que se formula en una publicidad debe ser respetada. Que ahora vamos a ir a la oferta, que ahí es donde empieza el contrato telemático en sí, ¿no? Aquí tenemos también, bueno, la interpretación y prelación normativa en cuanto a los principios de protección del consumidor, el acceso al consumo sustentable, y tenemos que aclarar que en caso de dudas sobre alguna interpretación del Código Civil y Comercial o alguna ley especial, va a prevalecer siempre aquella que sea más favorable al consumidor, en este caso. No, antiguamente se llamaban, por ejemplo, cláusulas leoninas, que son las cláusulas que hoy se conocen como cláusulas abusivas, ¿no? Contratos de adhesión, que es básicamente donde, por supuesto, el consumidor no va a participar en la relación de ese contrato, por lo cual el resultado es muy probable que no sea ecuánime al consumidor, sino más restrictivo a sus derechos en este caso. Esto nos va a llevar, como les dije, a las modalidades especiales de los contratos de consumo, que vamos a estar rondando en el 1104, 1108, si mal no recuerdo, del Código Civil y Comercial, que regula determinadas modalidades de consumo.
que son aquellos contratos celebrados a distancia, los contratos telemáticos se llaman, contratos mal llamados contratos informáticos, y aquellos contratos que se celebran fuera de los establecimientos comerciales, que no es lo mismo. Respecto a aquellos contratos fuera de los establecimientos comerciales, podemos hablar sobre venta. Hay varias maneras, ¿no? Modalidades, perdón, no maneras. El término correcto es modalidades, como la venta domiciliaria, que ya está prevista en el artículo 32, si mal no recuerdo, de la 2440. Aquellos contratos que se celebren en un lugar, por ejemplo, que no es el establecimiento comercial del proveedor. ¿Por qué? Porque el proveedor puede llevar su oferta al negocio del usuario, si tiene un negocio, o su domicilio, en este caso. Vendedores de la vía pública también son pasibles de este régimen, o incluso un mero sorteo, en este caso sería exactamente lo mismo. Por eso es que en sí estas modalidades limitan lo que es la libertad de elección del consumidor, buscando como objetivo impedirle a éste reflexionar con tiempo si es conveniente contratar o no el servicio, en este caso, ya que no le dan tiempo de efectuar una comparación, por ejemplo, respecto de otra compañía que brinde otro tipo de servicio de Internet que pueda ser mejor y más barato, o no más barato, pero sí mejor, y uno esté dispuesto a pagarlo. Ahora bien, estos fueron los contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales. Ahora vamos a ver los contratos telemáticos, que son los contratos celebrados a distancia. En este caso, los contratos concluidos, aquellos que se llevan a cabo entre un consumidor y un proveedor, usando exclusivamente, y voy a hacer hincapié en la palabra exclusivamente, medios de comunicación, varios, todos, entiéndase, internet, teléfono, cualquier cosa que, para que ustedes lo entiendan de manera clara, haga que no estén físicamente en la misma habitación firmando el contrato como se hacía antiguamente las dos personas que contratan, todo medio digital también, o incluso medios postales, electrónicos, telecomunicaciones, cualquier cosa, es considerado un contrato telemático, en este caso. Cualquier modalidad que no requiera de la presencia física de las partes, en este caso. Por eso habla de distancia, no habla de distancia en cuanto a la cantidad de kilómetros, sino la distancia refiere en sí a esta falta de necesidad de que dos personas estén simultáneamente en la misma habitación firmando de forma hológrafa el papel, como se hacía antiguamente, conforme, por supuesto, el artículo 106, que nos va a regular esto, a su vez también leyes especiales, por supuesto, va a tener un mínimo de formas que deben suscitarse, como por ejemplo que conste por escrito. Este requisito se va a entender satisfecho, ¿no? Incluso cuando se suscite en soporte electrónico o alguna otra tecnología similar, ¿no? Y acá, por favor, recuerden esto, es soporte, no formato, es soporte electrónico y formato papel, porque suelen utilizar equívocamente estos términos. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede en este tipo de contratos telemáticos, ¿no? Bajo este tipo de soporte electrónico? Bien, los mínimos formales que están ahí regulados, ya se los acabo de explicar, debe tener, ¿no? Por ejemplo, la facultad de revocar el contrato, el usuario debe tener este contrato todos los datos necesarios para el empleo correcto del medio elegido, todos los datos necesarios para que queden claros riesgos derivados del empleo del medio y quién va a asumir ese tipo de riesgos. Otro dato importante que les va a servir, el C y el D, porque, a ver, no tiene sentido tampoco para, digamos, dilatar esto, que yo me ponga a hablar de lo que es la creación de la firma digital, porque sí es verdad, los contratos telemáticos se firman con una firma digital que tiene validez, en este caso por un ente certificante, como hacemos por ejemplo nosotros los abogados para lograr ingresar un escrito, firmamos con una llave token, hay distintos tipos de jerarquías en las mismas firmas, pero esto no tiene sentido que yo me meta en esta cuestión porque no es el fin. Sí debe tener una firma, se los comento para que ustedes lo sepan,
pero vamos a ir a lo que es explícitamente el contrato celebrado a distancia. Por eso, como yo les dije anteriormente, no sé si se acuerdan, en el caso nuestro no somos considerados proveedores, los abogados, por más que tengamos que requerir una matrícula, ¿no? Pero sí nos aplica a la vigencia de la oferta, de la publicidad que nosotros hagamos de nuestros servicios. Por eso es muy importante saber hasta cuándo permanecen vigentes las ofertas de contratación por un medio similar o electrónico. Es decir, por ejemplo, un medio electrónico, una oferta que yo veo en la página Mercado Libre, un medio similar. Voy caminando por la calle y veo la oferta en un supermercado pegado en una ficha en la calle. Es exactamente lo mismo. Bueno, lo mismo en cuanto a la distancia, ¿no? Estamos hablando de un contrato celebrado fuera de un establecimiento comercial o incluso un contrato telemático, ¿no? Pero más allá de eso, quiero decir, para que tengan un ejemplo de cada uno. En sí, ¿hasta cuándo permanece vigente la oferta? Bueno, si el oferente, es decir, quien ofrece un servicio, un producto, etcétera, ¿no? Fijó el periodo de la oferta, es decir, este producto, esta oferta es válido desde tal día hasta tal otro, va a tener vigencia en esa fecha. Ahora, si el oferente no fijó el periodo en la oferta, esta va a tener vigencia durante todo el tiempo que permanezca accesible al destinatario. Fíjense aquí ustedes esta trampa que yo les digo cuando escuchan una publicidad que dice hasta agotar stock. Bueno, a mí nada me dice que si yo me presento al negocio a comprar el celular que escuché en la publicidad y me dicen no hay stock. Bueno, a mí nadie me garantiza que eso sea verdad. Por ende, si la publicidad la siguen pasando en la radio y yo la sigo escuchando, según esto que ustedes están viendo, está reglamentado en la ley que me tienen que respetar la oferta. No tienen stock, bueno, verán cómo lo solucionan, no es un problema mío, pero la oferta me la tienen que respetar. Porque si no tienen que bajar la publicidad, no pueden seguir pasando esa publicidad, ¿se entiende? Por eso en sí el oferente, es decir, quien oferta, ofrece, ¿no? Debe confirmar por vía electrónica, recuerden que estamos hablando de contratos telemáticos, y sin demora, la llegada de la aceptación de esta persona que desea comprar, adquirir este servicio, esté bien. Otra de los lugares, perdón, ya me adelanté, otra de las cosas puntuales que hay que tener en cuenta en contratos telemáticos es el lugar de cumplimiento del contrato. En este caso, ¿no? Pues estamos hablando, recuerden, de contratos celebrados o fuera del establecimiento comercial o a distancia. Bien, en estos contratos con modalidades especiales de contratación, es decir, aquellos contratos celebrados fuera del establecimiento comercial y a distancia, es lo que les estoy hablando, el lugar de cumplimiento del contrato se va a considerar al lugar en el que el consumidor recibió o debió recibir la prestación, en este caso, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque no es lo mismo que yo lo reciba en la oficina o en mi casa, porque yo puedo trabajar en Capital Federal o en Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, y ese lugar va a hacer la diferencia en cuanto a ¿dónde se va a fijar la jurisdicción aplicable? Otro dato importante que les va a servir cuando se suscite un conflicto derivado de este contrato. Entonces, si existiese, por ejemplo, una cláusula de prórroga de jurisdicción, se va a tener por no escrita que de hecho al final de los contratos suele aparecer esta cláusula. Ante tal inconveniente, las partes acuerdan o conviene litigar en tal tribunal. Esto también es muy común, que no tiene nada que ver con esto, pero es muy común como dato de color para que lo tengan en los contratos de trabajo. Son cláusulas antiguamente llamadas leoninas, hoy cláusulas abusivas y como tal, incluso aunque estén y el consumidor lo firme al contrato, tenga su firma, se van a tener por no escritas, no importa si está o no está o si está y está incluso firmado porque es una cláusula que se llama contrato o, bueno, contrato de adhesión a cláusulas predispuestas en este caso, ¿no? Es decir, yo no, como consumidor, no puedo participar, tengo que suscribir el contrato o no hacerlo. Por eso se llama cláusulas predispuestas. Luego tenemos el derecho, que también les dije que debe informar el derecho a revocar en los contratos con modalidades especiales, ya sea en lo que es defensa al consumidor en el artículo 34, como en el Código Civil y Comercial en el artículo 110, dan este derecho irrenunciable a revocar la aceptación en 10 días de plazo.
Ahora bien, estas cláusulas o pactos, incluso aceptados por el consumidor durante este periodo, que tengan por resultado la imposibilidad de ejercer el derecho a revocación, también se van a tener por no escritas. Y también debemos tener en cuenta que si el plazo vence en un día inhábil, se prorroga hasta el primer día hábil siguiente, en este caso. Esto nos lleva a lo que es las formas en sí y plazo para notificar la revocación. ¿Por qué? Porque el consumidor va a ejercer, si quiere, su derecho a revocar, pero no lo puede hacer de cualquier manera. Lo tiene que hacer notificando por un medio electrónico, si fue un contrato telemático, por escrito o algún medio similar, al proveedor esta voluntad de revocar el servicio y tiene 10 días para devolver la cosa. Eh, a partir de que se comunique esto, ¿no? En este caso. Y también tenemos el deber del proveedor de informar al consumidor el derecho a la revocación. Es decir, que esta información debe incluirse en, como les dije yo, bueno, me adelanté un poco, venía después, en negrita en el contrato, destacado o en otra tipografía, en cualquier tipo de documento que se presente al consumidor en la etapa de negociaciones, en este caso. ¿Por qué? Porque esto suele estar al final en una letra muy pequeña para que el consumidor no lo lea. Por eso es que una de las cuestiones es que debe estar ubicado como disposición inmediatamente anterior a la firma del consumidor. ¿Se acuerdan que yo les dije que lo suelen poner al final del contrato? Bueno, es justamente con este objetivo que no se puede. Pero bueno, ya ven que sí se lleva a cabo así en la práctica. Lo que torna a veces la imposibilidad de la devolución. ¿Qué sucede cuando esto pasa? Esta imposibilidad de devolver la prestación del objeto del contrato no priva al consumidor de su derecho a revocar. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hablar, no sé, de un paquete pequeño, por ejemplo, no sé, para dar un ejemplo práctico, un juego de vasos que yo compré que vinieron rotos. Bueno, los tengo que devolver, o sea, despachar de la misma manera que los recibí por correo para que me devuelvan el dinero. Pero una cosa es un juego de vasos y otra cosa es, no sé, una máquina de coser capaz o algo mucho más grande, un objeto pesado. La imposibilidad de no poder yo llevarlo al lugar o despacharlo para que se lo lleven no hace que yo pierda este derecho a revocar como consumidor. Por eso, aquí debemos preguntarnos qué sucede si esta imposibilidad de devolver es imputable, ¿no? También por la pérdida de la cosa, por culpa o dolo al consumidor, ¿no? En este caso. Bueno, y aquí deberá pagarle el consumidor al proveedor el valor de mercado que esta prestación de servicio, por ejemplo, tuvo al momento de revocar, salvo que dicho valor sea superior al precio de adquisición, ¿no? En este caso, bueno, la obligación queda limitada al precio de adquisición. Y esta revocación va a traer efectos, es decir, que una vez que se lleve a cabo la revocación en tiempo y forma, las partes en sí quedan liberadas de las obligaciones y deben restituirse recíproca y simultáneamente las prestaciones que han cumplido. Es decir, yo debo devolver lo adquirido y el proveedor usualmente me va a tener que devolver el dinero que obtuvo a cambio de haberme brindado esa prestación, ¿no? Lo que acarrea normalmente gastos de revocación, es decir, los gastos de la devolución del producto, de despachar este producto, como yo les vengo diciendo, son siempre a cargo del vendedor, esto lo va a decir el artículo 34 de la 24240, en el ejercicio del derecho de revocación del consumidor, es decir, que el consumidor en sí no va a tener que reembolsar nada. Pero también, ¿no? Veamos, bueno, acá como se darán cuenta yo no les leo, por ende me adelanté, las cláusulas leoninas, ahora abusivas, venían acá, acabo de mirar, hay excepciones también al derecho a revocar. Lo referido a productos confeccionados, ¿no? Conforme a especificaciones suministradas por el consumidor no se pueden devolver porque son productos específicos. Es decir, si yo mando a hacer una taza con una imagen de mi hijo, esa tasa yo no la puedo devolver porque el proveedor no la puede revender por el simple hecho que a mí no me gustó, porque son productos hechos a medida en ese caso, ¿no? O alguna suministro de prensa diaria, ¿por qué? Porque se presume que si yo compro un diario lo leo, ya está, ya lo leí. A un programa informático, se presume que es de uso inmediato en este caso.
No hagan, por favor, como el ejemplo, el caso de esta señora que compró el arbolito de Navidad en Mercado Libre el 20 de diciembre y aprovechó estos 10 días para devolver el producto, pasó la Navidad y dijo que no le gustaba y lo devolvió. No hagan como eso, por favor, ¿eh? Ahí es abuso del consumidor ya. Pero bueno, para que vean que hay de los dos lados. Y tenemos, bueno, que ya les expliqué bastante, la 1100, el 1117, que es las cláusulas abusivas, ¿no? Que en sí se aplica lo dispuesto en las leyes especiales sobre contratos de adhesión a cláusulas predispuestas generales, se llaman, del 985 al 988. Acá les hago el marco normativo para que ustedes tengan información para ir y buscar en sí, no es por nombrar los artículos, no se los van a pedir de memoria. En sí establece cláusulas que desnaturalizan las obligaciones del predisponente o que importen una renuncia o restricción a los derechos del adherente. Por eso se llama adhesión a cláusula predispuesta general, porque yo voy a un local a comprar un celular y firmo un contrato. Si no me gusta, no lo firmo, no me venden el celular. Yo no participo en las cláusulas de ese contrato que voy a firmar. Adhiero al predisponente, es decir, a quien lo hace, o no lo adhiero y no me llevo el celular. Es así de simple y de sencillo. Por eso es que, como se supone, y la ley sabe de hecho que hay cláusulas abusivas en estos contratos, muchas de ellas, ¿no? Que tienden a disminuir los derechos de los usuarios, se tienen por no escrita, como les dije anteriormente, incluso aunque el usuario, el consumidor, lo haya firmado, ¿no? Y se sobreentienda que por haberlo firmado debió haberlo leído, aunque sabemos que no lo hacemos. Bueno, esto fue todo por hoy en la teleclase de contratos telemáticos. Espero que les haya gustado y los espero en una próxima clase.